Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que sea que estés escuchando este programa, te doy la bienvenida a Paleo Geeks, un programa donde dos artistas absolutamente no científicos juegan a los dinosaurios. Yo ni siquiera terminé la facultad. Hasta 1000 veces puedes hacer ese chiste. A la número 1000 se te da un premio. Y listo. Perfecto. Y se, Un y se título. acaba. Claro, es ahí te recibís. Claro. Sumamos así otro título que de hecho hoy sí vas a poder utilizar uno de tus títulos honorarios como monstruólogo oficial de la Argentina, diría. Sos el primer monstruólogo que conocí. Así lo conocí a Ramos. Hablando de monstruos. Sí. Uno muy parecido, de hecho, a uno de los cuales vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de dos criaturas monstruosas, o no, como quieran. Vamos a hablar de grifos y cíclopes. Así se llama este capítulo, de grifos y cíclopes. Así que, vamos a arrancar por los grifos. Y mi querido monstruólogo, ¿qué es un grifo? Un grifo. Primero y principal voy a aclarar que tengo puesto el micrófono en la barba porque tenemos que tener unos temitas técnicos. Así que ¡Plip! estoy usando algunos elementos no rudimentarios para grabar esto. No sabemos Voy a cómo va a hacer salir el video tampoco, porque, la cucaracha de barba. claro. Y de hecho yo estoy con unos problemitas con el video también. Así que realmente, bueno, acá pareciera que es todo tener sentido. No esperen fluidez. No es dinofalopa esto, ¿eh? Pero va a salir un poquito falopa. Así que, volviendo a los grifos. ¿Qué es un Sí. grifo? Un grifo es una criatura formada por distintas partes de otros animales. Generalmente son cabeza de águila, cuerpo de león y alas. De águila, obviamente. En este caso sí. Hay, hay versiones que tienen orejas, hay versiones que no tienen orejas, pero básicamente un grifo es eso. Un león ¿Aplicaría como mezclado con un quimérico? águila. ¿O le falta uno? Sí, en realidad sí se podría considerar quimérico o híbrido, más que quimérico. Híbridos generalmente son dos partes, quiméricos ya son tres o más. Sí, de hecho, bueno, muy similar. Es como, me parece que primo de la quimera, o sea, como propio, digamos, donde también hay alas, león y serpiente. Sí. Sí, según la mitología griega son todos hijos de la misma madre, que era la madre de los monstruos de la mitología, que era la que había creado a la Hidra de Lerna, a la mayoría, no a todos, el Minotauro, Ay, no, pero no era. Linda. Ahí está. Bien, sí, 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 sí. He escuchado Em, sobre ella. pero el Arriba mujer grifo, y abajo serpiente, muchas serpientes, ¿no? sí, sí, básicamente. Después si le estamos pifiando lo aclararemos en este momento. Puede fallar, dijo tu Sam. Muy bien. Así que, entonces eso es un grifo. Y ahora voy a arrancar un poquitito con nuestra información. Así que arrancando. Bueno, James Blaine Shackelford, director de fotografía y también un poquito explorador, fue contratado en 1922 por el mismísimo Roy Chapman Andrews. Que acá tengo que poner una pausa. ¿Quién fue Roy Chapman Andrews? Bueno, se dice que fue la inspiración para nada más y nada menos que Indiana Jones. Muchos de los encuentros y escapes con la muerte por parte de Andrews han sido reportados, incluyendo incidentes con ballenas, tiburones, pitones, bandidos armados, piratas, y por esto mismo fue reportado erróneamente muerto más de una vez. Y pelotas gigantes de piedra. Claro, ¿les suena? Pero bueno, se volvió famoso precisamente por estos viajes alrededor del mundo que hizo, sus estudios y descubrimientos tanto de animales salvajes vivos como extintos. Sus más notables expediciones fueron cuando viajó, como en este caso, al duro desierto de Mongolia, específicamente al desierto de Gobi, que es un país súper clave en el TEG. ¿Ok? Ténganlo en mente. Sí. Eh,
En una de estas series de expediciones que tuvieron lugar entre 1922 y 1930, Chapman Andrews esperaba encontrar los restos antepasados de los restos de antepasados humanos en esta región bajo los auspicios del museo donde laburaba y la insistencia de Henry Fairfield Osborn, que era un mecenas Nuevos nombres. millonario que tenía un cargo en el mismo museo y además era un gran admirador de las teorías de Darwin. Este muchacho le propuso a Roy Chapman una expedición por Asia Central, haciendo énfasis en que encontrara fósiles humanos, y poder así demostrar que Darwin estaba en lo cierto, en todo, exceptuando en la parte de nuestros antepasados. Que, Darwin, pasión. claro que sí. Pero bueno, fanático de Darwin lo quiso desmentir diciendo que en realidad nuestros antepasados, todos los antepasados de la especie humana provenían de África. Eso es lo que sabemos y bancamos. Este muchacho no quería. Según la teoría de Osborn, eh, todos los grandes mamíferos y el hombre tenían en realidad su origen en Asia. Pero bueno, Racismo. y siguiendo esta loca teoría, el naturalista Roy Chapman Andrews organizó la mayor expedición conocida hasta la fecha, incluidos vehículos de motor, caravanas de camellos, todo, completo, con tutti. Pero bueno, ya sabemos que en realidad tiene algo que ver con Indiana Jones, o sea, Indiana Jones tiene que ver con él, y este muchacho era amigo de varios magnates estadounidenses. Podemos incluir en estos a JP Morgan, a Rockefeller, a Colgate, él sí que era una persona, era un millonario, no era solamente una pasta de diente. Así que bueno, entre los más famosos eran estos. Tenía contactos realmente pesados el muchacho. Yo acá, Y claro, Morgan, que es el nombre menos conocido de los tres, se encargaba mucho de todo lo que era la parte de electricidad de Estados Unidos. Uno de los que puso guita para para la todo, ACT. Sí, para todo, pero generalmente para la corriente alterna. claro, bueno, sí, y eran piratas. En realidad, antiguamente son de la familia Morgan. También los Obvio. JP Morgan, banqueros, son, bueno, gente de vuelta. Súper pesada. Tienen un ron. Un ron era. Hay un Ron, sí, hay un Ron Morgan medio, pero eso es para vino falopa, me parece. O no, no sé, la verdad. Pero bueno, nada. Comenten abajo los que coman, los que coman whisky, toman whisky. Y O Ron. ron. No, ron, perdón. Claro. Eh, Así que bueno, nada. Es necesario tener este tipo de mecenas para poder bancar estas Sí. expediciones, porque en esta, sí, todo bien, yo también soy darwiniano, pero ¿querés que estén en Asia? Bueno, dale, te sale tanto que estén en Asia. Fangote de guita, más para la época. Pero bueno, una época donde realmente había mucho mecenazgo en los museos, entonces, bueno, eran bastante filántropos estos muchachos, así que la ponían para que se puedan descubrir cosas. Y por suerte lo han hecho, porque vamos a encontrar un montón de cosas copadas en todas las expediciones de Andrews, pero particularmente en esta. Así que, Era, de vuelta, Vic. era muy común en esa época, fines de 1800, principios de 1900, que los magnates o la gente de la monarquía, de la realeza, los nobles, tuvieran como de hobby la ciencia, en pocas palabras. Exactamente. Eran, eran caballeros letrados, por decirlo así. Entonces, muchos de ellos salían a buscar fósiles, hacían expediciones, pero no tenían estudios científicos, o sea, no habían estudiado ninguna ciencia, sino que eh, tenían de hobby todo este tipo de cosas. Claro, Y, cargos incluso y mucho, honorarios. claro, y mucho después también financiaban, como decíamos ahora, eh, expediciones, financiaban esto y después, bueno, había toda una competencia. De hecho, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, ser explorador era un trabajo. O sea, Claro, había gente que era exploradores. Los que exactamente. son muy famosas las peleas entre exploradores para ver quién llegaba más lejos en la Antártida, quién llegaba hasta la punta del Everest, ese tipo de cosas. Claro. Bueno, muy lindo, lindo laburo. Sí, En riesgo completamente todo el tiempo, pero bueno, sí. gajes del oficio. Así que,
Mientras nuestro querido Chapman Andrews buscaba estos restos humanos no africanos, Shackelford encontró algo mucho más extraordinario. De vuelta, acuérdense, Andrews lidera las expediciones, Shackelford es el cinematógrafo que llevó para documentar todo. ¿Qué es lo que encontró? Encontró los restos de una criatura de aspecto extraño, difícil de distinguir, pero bueno, ¿qué es lo que vio? Algo pequeño, con 4 extremidades, posiblemente cuadrúpedo, y con un cráneo con una forma realmente anormal. Lo que no supo en el momento es que fue él quien descubrió esta criatura, a la cual luego llamaríamos Protoceratops. O eso fue lo que creyeron. Pero antes de que cubramos eso, vamos a hablar un poquitito sobre el Protoceratops. Es un dinosaurio, ok, eso desde ya. Los Protoceratops tenían más o menos el tamaño de una oveja. Eran ceratópsidos que vivieron en lo que ahora es más o menos el desierto de Gobi. Es una familia grande los ceratópsidos, de los cuales los más grandes más o menos y los más famosos son el Triceratops. Hay un montón de ceratópsidos. Los Protoceratops son de los más pequeños, de hecho. Son más antiguos que los demás ceratópsidos. Le faltaban los cuernos que la mayoría de los más grandes de esta familia tienen y por lo cuales los hicieron conocidos. Ellos lo que en realidad tenían era un volante grande por detrás, o sea, característico de todos los ceratópsidos, pico de loro, como también todos los demás, y caminaban en forma cuadrúpeda, a diferencia de todavía un ceratópsido más primitivo, que fue el Psittacosaurus, que estos caminaban más sobre sus patas traseras y con unos bracitos de adelante más chiquitos, pero uno de los aspectos más singulares de esta criatura es el hecho de que podían prosperar en ambientes desérticos, que son súper duros, y además son un lugar poco común para ceratópsidos. Así que esto era un desierto efectivamente en ese momento. Sí. A diferencia del Sahara u otros desiertos que en el periodo mesozoico estaban bajo el agua o tenían vegetación, el desierto de Gobi está demostrado que era un desierto. Sí, fue siempre desierto. Garronazo. Sí. Pero bueno. Así que bueno, ahí tenemos otra evidencia piola. Se la bancaban en este clima súper áspero. Difícil de que prospere la vida. Pero bueno, ahí estaban estos chiquitos. Y vale bancándosela. aclarar que el principal cazador / enemigo de este dinosaurio era el famoso Velociraptor. Pero el de verdad. El de verdad, no el de Jurassic Park que mide 2 metros. No, chiquitito como esto. Peticito. Claro, ustedes piensen que 70 tiene el centímetros. tamaño. Claro, ustedes piensan que tiene el tamaño de una oveja el otro, así que este tiene el tamaño de un pavo. Claro. De hecho, uno de los fósiles más famosos de la historia, ¿lo nombro o estoy Sí, spoileando? por favor, por favor. Perfecto. No, Uno de los, voy a aclararlo. Es súper importante y me lo morfé. sí, No uno está. de los fósiles más famosos de la historia es uno de estos que se encontró los restos junto a un Velociraptor en plena batalla. O sea, están los dos esqueletos Trenzados. completamente prensados en la posición de batalla. O sea, tiene tipo, si no me equivoco, en el pico Del Protoceratops. del Protoceratops está una de las patas del Velociraptor. Y eso se cree que durante una pelea hubo no una luz, porque la luz es generalmente sino que hubo una inundación muy fuerte o algo así que los arrastró y los tapó enseguida. Claro, de un barro. Entonces, claro, quedaron en perfecto estado y enterrados. Y Entonces enteritos. no hubo. Claro, algo que pasa mucho con los fósiles es que cuando un dinosaurio muere hay carroñeros. Entonces viene un animal y se lleva una extremidad, se lleva un hueso, que bueno, y después del paso del tiempo. Estos al quedar directamente enterrados, no hubo ningún animal que pudiera llevarse el resto, entonces quedaron básicamente completos. Claro, lo más probable es que los haya tapado, se ahogaron
y perdieron oxígeno o respiraron barro, andás a ver, Sí, pero quedaron en esa posición. Ahí, bueno, seguramente en edición, por la magia de la edición lo están viendo, o lo sí. vieron y demás, pero además es un fósil hermoso. Así que podríamos decir que en esta expedición se descubrieron los primeros restos de Protoceratops. Pero no, mejor no hablar de ciertos nómadas. Resulta que alguien especuló que esto no era necesariamente así. Adrian Mayer, o Adriana Mayor, para los que tenemos confianza, fue quien argumentó en su libro Prima de Ariana titulado... Grande. Claro. Tucum, pash, 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 psh, Claro. psh, psh, psh. Producción, póngame un redoble de tambores ahí en este momento. Bueno, ella fue quien argumentó en su libro titulado Los primeros cazadores de fósiles que este dinosaurio fue descubierto originalmente por una tribu nómada de personas que lo usarían como inspiración para la creación del mítico y legendario grifo. Chan, chan, chan. Así que esta idea surge originalmente en un paper en el cual Mayer o Mayor trabajó junto con Michael Heaney en 1993 antes de realizar este libro. Ese paper científico, obviamente, fue llamado Grifos y Arimaspos. En grifos, estamos, Víctor lo explicó bien, Arimaspos, ya veremos, pero bueno, ¿quiénes eran en realidad? Eran un pueblo legendario del extremo norte de Europa. Se los describe como gente con un solo ojo, ojo, cíclopes, que habitaban en los extremos septentrionales de Esitia, en las laderas de los montes ripeos, identificados como los Carpatos o los Urales. Vieron que les dije que había cíclopes, pero en realidad eso pasa por otro lado porque son otros cíclopes de los que vamos a hablar. Pero es gracioso. Los, Sincronicidades. Los Cárpatos es toda una cordillera que está por la zona de Rumania, todo por ahí, Claro, para que se ubiquen más o menos. lidera con Rusia. Es Claro. Eurasia. Es donde se Sí, divide ustedes Europa y piensen que Asia. en los Cárpatos, por ahí donde estaba el castillo de Drácula, todo eso, Exactamente. los Eh, dragones. Vigo, el carnicero de Moldavia, el asesino de Claro, Carpatia. Eh, También pasa, bueno, nada. Están escuchando un programa donde estamos Víctor y yo, así que en realidad ya asumíamos que sabían lo que es un grifo. Víctor ya lo explicó muy bien, vamos a volver a repasarlo. Criatura mitológica, cuerpo de león para representar el coraje y la fuerza, cabeza de un águila destinada a representar victoria y lealtad. America. Y también, oh, yeah. y también alas de águila. Entonces los grifos, ¿cuándo aparecen? Esto es re difícil de buscar porque nada, es mitología, así que esto eran tradiciones orales, o sea que Sí. súper difícil. Pero bueno, aparentemente se piensa que el mito de los grifos se originó en el Líbano en el segundo milenio antes de Cristo, hace más o menos unos 4000 años. Pero por lo que pudimos encontrar, no hay una fecha sólida, porque en realidad, como les decía, no hay una fecha específica porque no es importante, porque es un bicho mitológico. Y la tradición, o sea, ni escribían algunos. Entonces, Sí. en ese momento, fueron más piezas decorativas en el antiguo Medio Oriente y en el Mediterráneo, pero en cuanto a su difusión en partes de Asia y Grecia, todo esto aparentemente comenzó en el 1400 a.C. Y se piensa que las descripciones del grifo de los escritores griegos comenzaron más o menos en el 675 a.C., que fue más o menos al mismo tiempo, casualmente, en el que los griegos se pusieron en contacto por primera vez con los escitas. Que los escitas, bueno, son los mismos cíclopes de los que hablábamos antes, acá tienen distintos nombres por una cuestión, a veces se menciona la tribu, a veces se menciona el lugar, porque también venían Sí. en realidad de Escitia. Pero bueno, ¿qué eran los escitas? Son los mismos arimaspos que mencioné antes. Eran una tribu nómada de personas de Eurasia que viajó e hizo su camino por el desierto de Gobi en busca de oro. Que eran nómadas, medio como los mongoles, con esa movida, digamos, donde eran criadores de caballos, tenían carpas, llevaban un poco de ganado también, pero eran cazadores de oro. Los Dortraki. Claro, como los Dothraki, pero con picos. Claro. Y bueno, todo esto es en el mismo área en la que el Protoceratops eventualmente fue descubierto. Y al mismo tiempo,
justo comenzaría a surgir una historia contada por esta misma gente, por los escitios, de que los grifos eran en realidad los guardianes del oro que estaba en esas montañas. Entonces nos preguntamos, ¿podría ser posible que los escitas hubieran recorrido la región cruzando por las montañas y haber encontrado los restos fosilizados de un animal prehistórico y a través de eso llegar a la conclusión de que más que bicho prehistórico, porque ni idea, para ellos lo que era la prehistoria, era en realidad un grifo y que habían sido llevados hasta esa zona para proteger el mismo oro que ellos estaban buscando? Así que bueno, seguramente así sea. Sí. Tengan en cuenta que siempre en la mitología se ha creado distintos seres que estaban hechos para cuidar tesoros. Sí, Dragones, no es ogros no que es el primero. robaban oro. No es el primer caso y no va a ser el último. También hablaremos después de cuevas, otro también muy particular, donde siempre tiene que haber Sí, algún guardián. Así como también parece que decidieron llevar con ellos los fósiles de este grifo en uno de sus viajes nómadas, recorriendo toda Eurasia hasta finalmente llegar a tener contacto con los griegos, quienes, al ver los restos de esta criatura, llegaron a la misma conclusión, que ese coso es un león águila volador que cuida el oro de las montañas. Definitivamente no hay lugar a duda. sí. Así que todo esto podía ser re posible, porque los griegos de hecho eran Ciencia. conocidos. ¡Ta! Science, bitch. Todo esto podía ser súper posible porque los griegos eran conocidos por hacer sus propias interpretaciones de distintos restos fosilizados, pero no eran Sí. conocidos por descubrirlos. Así que vamos a asumir que todo lo que los griegos aprendieron sobre el grifo legendario, lo más probable es que haya sido por su contacto con los escitas que llevaron los restos de un protoceratops o un grifo, más allá de los mitos y leyendas que ya venían sucediendo sobre el grifo desde el 1400 a.C. Entonces, esto significa que mientras James Blaine Shackelford fue la primera persona en el mundo moderno en descubrir el Protoceratops, el primer descubrimiento real podría remontarse a mucho antes de la era común, 2000 más o menos 2000 años antes de Cristo, como dijimos. Pero esto no es nada nuevo, ya que es probable que la gente del mundo antiguo se haya tropezado con piezas del pasado mucho antes que nosotros lo hubiéramos hecho en la modernidad. De hecho, hay mucha evidencia sobre esto, por supuesto que no es el argumento de lo que estamos hablando acá, pero ayuda más a la posibilidad de que el Protoceratops, o más bien sus restos, hayan sido la influencia para al menos la interpretación griega del grifo. Sí. ¿Es suficiente todo esto para confirmarlo? Bueno, aparentemente sí. Según el sitio web del Museo Americano de Historia Natural, los argumentos hechos por Adrianita Mayor se componían principalmente en que la anatomía en general de los protoceratops y su comparación con la del grifo eran realmente tipo muy similares, porque el grifo, al igual que el protoceratops, tenía un pico, caminaba en cuatro patas, las protuberancias a los lados del cráneo asemejaban las orejas, que Víctor mencionó antes, y sus omóplatos alargados indicaban la posibilidad de tener alas. Para mí, viéndolo, dirán ustedes, para mí es un poco difícil ver un grifo en un esqueleto de un protoceratops, particularmente por la distancia que tiene el cuerpo del protoceratops con el de un león o con el de cualquier felino mayor. Sí. Pero bueno, ante la imaginación o posibles interpretaciones es difícil diferir porque a lo largo de nuestra vida, que es bastante corta por ahora, ya hemos visto cómo muchos dinosaurios fueron interpretados de distintas maneras, como hay teorías que de golpe son refutadas, pero esto, bueno, es una mezcla entre ciencia, historia, fantasía y folclore. Y no solamente animales prehistóricos, ustedes ven los bestiarios medievales y hay dibujos de jirafas y elefantes y rinocerontes. Sí, Y lo dibujó cocodrilos. gente que los escuchó de alguien que los describió y Claro, de vos ves las Vile. representaciones y son cualquier cosa. Acá van a aparecer imágenes en este momento. Y estaban Em, ahí, estaban vivos. y estaban ahí, de hecho se cree que el unicornio, una de las posibles interpretaciones de dónde salió el unicornio es que realmente era la descripción de un rinoceronte. Flaco. Era un bicho, claro, un bicho de cuatro patas que tenía un cuerno en el medio de la cabeza y alguien interpretó, oh, bicho, cuatro patas, caballo, y ahí empezó a... Ah, ¿qué De conocemos? hecho, Conocemos al caballo. los mismos griegos, el centauro, la descripción del centauro aparece cuando la gente
los pueblos más al norte de Grecia viajaron al sur y a las islas griegas, donde no existían los caballos. Claro. Y la gente que los veía venir, los miraba de frente, y entonces veían por perspectiva, miraban 4 patas y arriba una persona. Entonces ellos a lo lejos veían a una persona o un humano con 4 patas de caballo. Y así nace la idea del centauro. Bueno, de hecho esto mismo pasó acá en América. Todos los pueblos originarios tuvieron una lectura muy similar de los conquistadores a caballo. Sí, También lo vieron como centauros, pensaban que era una unidad. Abajo animal, arriba sí, persona. Y todo esto también está bueno y tiene que ver porque, dato, hace más o menos 40.000 años fue cuando se consiguió domesticar al caballo, o sea, claro, cuando se empezaron a conseguir cruzas más dóciles de los caballos y así poder adoptarlos a la vida. Y todo esto sucedió en los Urales, todo esto sucedió en Carpatia, sucedió en estos lados. Ahí es de claro. donde surgen los caballos más cercanos a lo que conocemos hoy en Claro. día. Así que, volviendo al grifo, todo esto que mencionamos, de todas formas, el grueso de los paleontólogos lo creen así, de que de los restos del Protoceratops se dio origen al mito del grifo. Hay un solo paleontólogo que encontré que difiere o dice algo más o menos distinto o da vuelta a la historia, pero ni lo vamos a mencionar acá porque es uno solo, se curte. Sí, Eh, siempre, como toda teoría científica, ver sus detractores. sí, acá, bueno, De lo que sea dinosaurio, vacuna, calentamiento global o marciano. ah, volviendo a Roy Chapman Andrews, nuestro querido proto-Indiana Jones, eh, a la paleontología, al Protoceratops y a todas estas aventuras, el datito de color que les decía antes es que en esta expedición, también eh, bancada por los millonarios filántropos, nos dieron por primera vez la posibilidad de ver huevos de dinosaurios fosilizados. Un montón de huevos. Que al Sí, principio, de hecho, se pensó que eran de Protoceratops. ¿Pero de qué eran? De Velociraptor. sí. Porque vivían juntos. Habían Velociraptors y Protoceratops. Y se mataban entre sí. Uno era la comida del otro, eran enemigos naturales. Así que bueno, acá tenemos otra cosa muy, muy piola de esta expedición. Algo que también pasa con el tema de que se consiguen tantos huevos es por esto mismo que por lo que encontraron al- a los dos dinosaurios juntos. Por el tema de que Del lodo. había claro, había un nido de velociraptores o de protoceratops y era tapado. Entonces se conservaban. Hay que entender que el fósil básicamente es un hueso o un animal entero que es tapado por sedimento, y ese sedimento con el paso del tiempo se endurece, el calcio de los huesos se transforma. Estoy explicando así muy por arriba. Perdón si hay alguien, No somos un científicos. paleontólogo, claro. En pocas palabras, el hueso, la parte ósea, la parte de calcio se transforma, se petrifica y se transforma en lo que nosotros conocemos como un fósil. Claro. Puede llegar a haber, además de hueso, alguna impresión de piel o de plumas. Así descubrimos que muchos de los dinosaurios eran emplumados Claro, o pasaron de ser terópodos escamosos a terópodos emplumados. Eso es algo también que lo vivimos. Al principio sí, nos dijeron que todos eran plumíferos porque se asumió cuando se encontró, pero un estudio súper reciente de hace muy poquitos años, de hecho en realidad hace unos años y se develó ahora se develó en pandemia, de que fue un proceso de no sé cuántos millones de años, ahora no se lo sé decir, sí. pero cómo los terópodos pasaron de ser escamosos a tener plumas, como las aves que conocemos. Así que, Cuando los dinosaurios se volvieron drag. claro, se volvieron fabulosos. Claro. Y bueno, esa es por ahora la historia de los grifos y los protoceratops. Pasamos ahora a cíclopes, pero los piola, los gigantes que comían hombres, Sí, sí, nada sí. del triste de Scott Summers, ¿ok? Entonces, Víctor Uchan,
Turutú. ¿Qué es un cíclope? Un cíclope básicamente es un humanoide gigante, antropófago, es decir, que come humanos y que su particular característica es que su cráneo presenta un solo ojo en el medio. Eso vale aclararlo, siempre es un ojo en el medio, no es tuerto, sino que tiene el ojo en el medio de la Exactamente. capocha. Claro, no es, Odín. En el caso, claro, en el caso de la mitología griega, el mito más conocido o la historia más conocida de los cíclopes es durante la Odisea, los viajes de Odiseo, también conocido como Ulises, Ahí lo mencionaré. que en una isla se encontró con Polifemo, que era hijo de Poseidón, que era un cíclope gigante que se morfó a varios de sus compañeros. Claro. Que habían más cíclopes ahí en esa isla, era la isla de Sí, los sí, sí. cíclopes, ya llegaremos. De hecho, los cíclopes existían de antes, porque los cíclopes ayudaron antes de la creación del mundo como se lo conoce, estaban los titanes. Claro. El padre de Zeus y todos los primeros dioses, que era Cronos, se comía a sus hijos y Zeus, la madre de Zeus, lo logró salvar antes de que se lo comiera, lo cambió por una piedra, se comió la piedra. Zeus libera a sus hermanos y se produce lo que llaman la titanomaquia, que era la batalla con la que derrotaron a los titanes. Y ellos lo primero que hicieron fue Los liberar a los olímpicos, cíclopes, olímpicos contra titanes. claro, que eran Zeus, Hades y Poseidón, y Hestia, Hera y Demeter. Eran esos 6, y lo primero que hicieron fue liberar a los cíclopes, y los cíclopes lo que hicieron fue crearles armas. Ellos eran muy, muy ávidos a la forja, a los metales, todo eso, entonces le crearon las armas a los dioses, el rayo de Zeus, el tridente de Poseidón, el casco de invisibilidad de Hades. Ujú. Como eran machirulos, a las otras 3 no le hicieron nada, pero bueno, detalles. Ahí Pero va. básicamente eso. Entonces, volviendo a las fuentes. Los gigantes tuertos llamados cíclopes están entre los monstruos más reconocibles de la mitología griega. Eran gigantes feroces, enormes y que comían hombres y tenían solamente un ojo en la frente, tal cual Víctor los describió. Existe un defecto genético bastante raro, que es conocido como ciclocefalia, donde las órbitas de las cavidades oculares se unen formando un solo ojo. Es raro, pero sucede. La mayoría de las criaturas que nacen con este defecto ya nacen muertas o mueren al poquito tiempo. Es muy raro que sobrevivan. Y no solamente en humanos, sino también en animales. Exactamente. Puede pasar una cabra muy famosa que vivió bastante, una cabrita Sí. negra. Pero bueno, igual es difícil que lleven la vida porque además tienen otras malformaciones, no es la única, entonces es súper difícil que puedan vivir. Al encontrarse con restos de este estilo, los griegos, que no tenían ni idea lo que era un dinosaurio, o el esqueleto de un proboscidio, que es la palabra nueva del día, que son los proboscidios, son mamíferos que tienen una trompa prensil, una trompa que puede apretar, formada por la soldadura de la nariz con el labio superior. Y una especie de estos proboscidios, o vamos a decirle elephantoides, eran los Gompotherium, que eran un tipo de proboscidio con colmillos en su mandíbula inferior y superior. En los dos tenían dos pares de colmillos. De estos, de los Gompotherium, varios fueron encontrados en Turquía y en España. Muchos otros tipos de elefantoides fueron encontrados en Europa, algunos realmente enormes, como el Deinotherium, que era también un elefante, entre comillas, enorme, que tenía los colmillos al revés, los tenía en la pera, Sí, apuntando hacia abajo. Era el que tenía como la mandíbula como una pala, ¿no? No, ese es Es otro. otro, ese es otro. Ese es otro. Vamos a aclarar acá el nombre. Pero bueno, otro proboscidio. Claro, todas Eh, esas familias, una de las características que tiene que durante toda su evolución y la cantidad de especies que hubo, es la variedad que había de mandíbulas, de diseño de colmillo. Era impresionante la con, cantidad de ahí, que hay con cosas pelo, que sin sí, esto no, pelo. claro, con tipo, la boca si era tipo sierra, cosas así, que eran cosas que vos la ves y decís, esto es de otro planeta, pero no, Sí, existían. súper raros. O sea, Sí, sí, sí. en la modernidad tenemos dos elefantes, el asiático y el africano, y se acabó.
hubieron muchísimos, ¿ok? Pero muchísimos, muchísimos. Bueno, no fueron los únicos encontrados, ¿ok? Los enormes, ¿ok? Porque tanto en Chipre como en Creta se encontraron restos de elefantes enanos. Y en Cerdeña se encontraron mamuts enanos y otros elefantes enanos cuyos restos casi siempre se encontraban en cuevas. El mamú chiquitito. De besa. Entonces, en cuevas, literalmente como donde vivían algunos cíclopes. Entonces, lo que sea que encontraran, o más bien les trajeran a los griegos, porque ya dijimos que ellos los armaban, o sea, ¿qué hacían? Los armaban como si fueran humanos. Armaban mal el rompecabezas, de otra manera, Sí. haciéndolos erguidos y que todavía sea una criatura mucho más grande de lo que era. Pues ya eran bichos enormes, pero si los armás con 2 patas, son el doble de Sí. grandes. Entonces, esto es lo que estaba sucediendo. Ahora sí vamos a ir a algo que mencionó Víctor, que el Sí, cíclope... cabe aclarar que el tema de que los encuentren en cuevas no es el hecho de que vivían en cuevas, sino que también durante la época de estos animales había también depredadores. Por ejemplo, estaban lo que se llaman los osos de las cavernas, que eran osos mucho más grandes que el oso común, que lo que hacían era, ellos sí vivían en cuevas, entonces cazaban a este animal o ya agarraban uno muerto o una cría y lo llevaban a la cueva. Entonces por eso se encuentran muchos restos dentro de cuevas. O eran cazados por homínidos anteriores al Homo sapiens. Sí, y unos cuantos llegaron casi, bueno, no Sí. digo la era común obviamente, pero sí unos 30.000 años, sí, Bueno, había de todo. el mamut lanudo, en el momento que se empezaron a construir las pirámides, todavía existía el mamut lanudo en Europa. Claro, mira, Es muy loco pensar que estamos mucho más cerca de los mamuts de lo que uno cree. sí, 5.000 años, Sí, nada. Así que volviendo a cíclopes, el cíclope más famoso fue Polifemo, que Víctor mencionó, que vivía en la isla de Sicilia y fue, como bien dijo Vic, el antagonista de Odiseo o Ulises en la Odisea de Homero. Pero este no fue el oh, único cíclope de la Sicilia. mitología. De hecho, hay muchos cíclopes en muchísimas culturas, están en todas prácticamente. Sí, Pero volviendo a los griegos, que es de donde estamos hablando, porque es de quienes interpretaron estos restos, eh, Homero nunca mencionó en realidad cuántos ojos tenía Polifemo. E incluso hay representaciones del mismo con un ojo, con 2 ojos y con hasta 3 ojos, con uno en la frente. sí. Pero al mismo tiempo que Homero escribía la Odisea, el poeta griego Hesíodo escribió su Teogonía. ¿Qué es la Teogonía? Una obra poética, la cual contiene una de las más antiguas versiones del origen del cosmos, el linaje de los dioses, la mitología griega, donde menciona a 3 hermanos herreros, hijos de Gaia y Urano, los cuales efectivamente, no me acuerdo ahora, son tipo rayo, trueno y centella, si no me equivoco. Corríjanme, pero es una movida Corrección así. es Gea. Gea, perdón. Gaia es un nombre que le pusieron después a la misma deidad, pero en Grecia era Gea y Urano ¿Sabés que y estaba buscando, Cronos, perdón. sabés que estaba buscándolo y me pareció que era un typo y lo cambié yo Claro, a Gaia? Pero claro, bueno, la Tierra y el cielo. ¿Ok? La sí, Tierra y el cielo tuvieron hijos, varios, muchos, de los cuales estos fueron estos 3 cíclopes, los cuales estos sí efectivamente tenían un solo ojo en la mitad de la frente. Y cíclope, volviendo a la raíz de la palabra, significa ojo circular, ojo redondo. Y fueron, tal cual dijo Vic, quienes formaron los rayos de Zeus, el casco de Hades, el tridente de Poseidón, e incluso se les atribuye todo el origen de las armas de bronce. Son como los que le sí. enseñaron a los humanos a forjar. ¿Ok? De hecho, el dios Hefesto, que era el dios de la forja, tenía sus ayudantes, sus minions, eran cíclopes también. Hefesto era tuerto. No, Hefesto no era tuerto, era deforme. Ah, ok. Claro, era súper feo. Sí, ahí estaba. Claro. Bien. Hay algo que tienen en común estos hermanos y Polifemo, y es que todos vivían lejos de la sociedad, lo cual te marginaliza, ya te hace un monstruo desde ya, y sobre esto Sí, se puede hacer un podcast entero, pero bueno, vamos a hablar de cosas sí. prehistóricas, pero sí, es un tema súper interesante eso, de,
de cómo ese cierto ostracismo y demás ya eras el raro, eras el distinto. Sí. Ahí esto está en un montón de culturas, pero volvemos a esto. Volvemos a Sicilia, volvemos a 1342, cuando residentes de la ciudad siciliana de Trapani descubren un esqueleto gigante en una cueva, la cual, según el humanista italiano Giovanni Boccaccio, la gente del pueblo identificó como el esqueleto de Polifemo, el cual luego iban a tener en exposición en la iglesia local. Porque volviendo al folclore, o sea, y a la leyenda, Polifemo vivía ahí, ¿eh? Sicilia era la isla de los cíclopes. Y vivían todos ahí. De vuelta no era el Sí, sí, único. sí. Los griegos ponían eso, por ejemplo, Zeus nació en Creta. Ujú. El nacito de los está marcados. El monte Etna es también otro punto, era donde tenía la forja Hefesto, si no me equivoco. Claro, sí, El sí, Vesubio fue creado, el Vesubio fue creado por Hefesto una vez que le tiró a un gigante hierro fundido encima. Son un montón así de historias. claro, son como justificaciones Claro, o explicaciones de las cosas, de la mitología. De hecho, bueno, después hay todo un tema, no nos vamos a meter, pero en una región de Sicilia donde encontraron esto y toda una secuencia de mini islitas o piedras tiradas que se supone son las piedras que Polifemo le tiró a Ulises cuando se claro, escapaban después de todo su encuentro. Lean sobre Ulises y Polifemo, es una historia excelente, muy sí. divertida. Era Ulises, un garrón, tipo, es una víctima Polifemo, depende de cómo uno lo quiera Sí. ver. Pero bueno, ahora nos vamos a 1664, donde el erudito jesuita Atanasio Kircher visita al esqueleto e informa que mide 30 pies de largo. Porque de vuelta, acuérdense cómo lo armaban. Unos cuantos años después, en el Instituto Nacional de Francia, en enero de 1796, el naturalista Georges Cuvier propone una idea radical. Él cree que el esqueleto es probablemente el de un elefante mediterráneo extinto y que los descubrimientos de enormes huesos de elefante que se parecen justo mucho a los de los humanos habían dado lugar a mitos y leyendas de gigantes desde la antigüedad. Sí. Su sugerencia, súper acertada, sobre estos restos, se ve ensombrecida por otra idea que se expresa por primera vez en la historia, siendo que las especies pueden extinguirse, cosa que a la iglesia no le gustó para nada. Dios no va a permitir que la vida se extinga. No puede pasar. Vale aclarar algo de que no hablamos, es por qué determinaban que el cráneo Ya llegó era... eso, ¿eh? Ah, perfecto, Está, perfecto. está. Eh, porque está en un escrito, que es de hecho todavía Perfecto. un siglo después, el erudito austríaco Oteño Abel revive la misma teoría de Cuvier, donde señala que la gran abertura en el centro del cráneo es en realidad una abertura nasal, como en Claro. cualquier elefante, y esto en realidad podía ser fácilmente confundido con el ojo único de un cíclope, siendo esto quizás el origen del mito. Y lo De hecho, mismo que tiene dos colmillos, así que le están saliendo de abajo. claro, eso tipo, bueno, como que lo Le da, pasamos por adelante y claro, donde en pero le realidad, da demoníaco. Digo, tipo, claro, un ojo y dos cosos así que le están saliendo. que a veces no estaban, en el de Polifemo creo que no estaban los colmillotes, pero igual sí está todo lo que es como la encía. Claro. Eh, y donde en realidad estas criaturas tenían, cual proboscidio haya sido, tenía los ojos a los lados, confundían que era la cavidad de Las las orejas. orejas. Sí. Sí. Canal auditivo. Ahí está, colecua. No somos científicos. Uh, Así que la teoría de Abel es ampliamente Otelio, ¿no? Otelio Abel, es ampliamente citada en el año 2000 y súper popularizada por nuestra queridísima Adriana Mayor en su libro que ya mencionamos, Los primeros cazadores de fósiles. Así que esta es probablemente la historia del origen de los cíclopes. uh. ¿Qué? ¡Vamos! Bueno, dos historias muy similares, me parece, donde al encontrar restos fósiles de criaturas prehistóricas, se hizo una interpretación eh,
para justificar, o para justificar o para incluso inventar. Ahí es Sí. donde está la diferencia. O sea, ¿qué vino primero? ¿El descubrimiento del fósil y su interpretación, o su interpretación justificada después por el fósil? Difícil saberlo, pero tiene todo el sentido del mundo. Antes de hacer esta investigación, yo ya creía que en realidad lo de el cráneo de Polifemo era de un mamut. Lo tenía como convencido que era un mamut. Después, bueno, en realidad, investigando vi que hubieron un montón de otros tipos de elefantes en Europa, porque yo creía también que eran más africanos, que estaban ligados más a otros lados. Sí. Pero no, hay que ver cuál fue. Ese cráneo igual debe estar en algún lado, debe ser súper identificable, pero Sí. probablemente sea alguno de los proboscidios de los cuales hablamos, eh, o algo de ese estilo. También muchos otros que fueron encontrados en distintos lados, ahora no me acuerdo, ah, es un teorema de Meyer, no me acuerdo de quién es, lo de, o seguro te acordás, Vic, lo de por ahí cuando llegan a alguna isla o quedan en una isla, animales de gran tamaño empiezan a ser cada vez más pequeños, Sí. y los animales más pequeños pasan a ser cada vez más grandes. Así es como tenemos en algunas islas ratas de un tamaño descomunal, porque bueno, se comen todo, pueden prosperar en cualquier lado y por ahí no tienen ¿cómo se dice? Un depredador natural, o así cuando los animales de gran tamaño tampoco tienen depredadores, pero tienen que acostumbrarse por ahí a una vida que no es la que tenían, empiezan a cada vez ser más pequeños para, bueno, consumir menos y poder desarrollarse mejor en ese clima. Y por algo en zonas como islas o ambientes muy fuertes, generalmente los herbívoros son mucho más grandes que los carnívoros. Por ejemplo, Exacto. vas a tener caninos como un zorro o algo así de un tamaño mucho más chico que un ciervo. O por ejemplo el caso de las Galápagos, tienes criaturas como las tortugas, que son las de las tortugas más grandes del mundo. Eran. Eran. Bueno, siguen estando un par. Se murió, no me acuerdo cómo se llamaba la que era como el Maradona de las tortugas, que era la que Jo- había tenido no sé cuántos hijos. sí, Jorge, creo. Algo así se Sí. llamaba. Sí, Jorge, Pedro. Tiene un nombre muy, muy español. Pero sí pasan ese tipo de cosas. Y algo que hay que hablar siempre es que la historia humana está muy relacionada con el tema de los fósiles en general. Por ejemplo, antes de que se prendiera fuego, hace un par de años, una vez en Notre Dame se cayó una gárgola. Y adentro de la gárgola había trozos de fósiles, por el tema de que cuando habían hecho la arcilla, el material para hacerlas, había mezclado con sedimentos. Y Mirá, en esos sedimentos había mandaron. huesos fósiles, claro. Y lo mismo, por ejemplo, en el 1800, acá particularmente en Argentina, cuando encuentran el primer megaterio, lo hacen una investigación y Paréntesis. le mandan Un megaterio es como un perezoso perezoso gigante, gigantesco. claro. Hacen la investigación, encuentran un esqueleto, hacen la investigación y le mandan la información al rey de España. Y el rey de España pide que le capturen uno vivo. Obviamente nunca pasó. Le mandaron los huesos, de hecho el esqueleto estuvo en la corte. Algo que hay que también aclarar mucho es que, con esto que hablábamos de los nobles y eso, antes cada noble, cada rey y eso tenía lo que se llamaba un gabinete de curiosidades, o salón de las maravillas, o gabinete de las maravillas, que eran Porque se aburrían. lugares donde, claro, donde tenían exhibido, además como reyes querían mostrar que tenían de todo, eran lugares donde tenían exhibido en distintas categorías, tenían tipo animales, eh, embalsamados, vivos, en frascos, los esqueletos, minerales y plantas, y tenían de todo el mundo. Entonces muchos fósiles, muchos de ese tipo de cosas estaban en eso, que están considerados el premuseo. O sea,
eso después fue mutando en museo. Muchas de esas colecciones se terminaron volviendo después museos. Claro. Entonces muchos fósiles, muchas de esas cosas se mandaban, no como fósiles per se, tipo, es una criatura prehistórica, sino tipo, encontramos el cráneo de un cíclope o encontramos la pata del cancerbero, cosas así. Entonces mandaban y tenían eso, y muchas cortes de muchos lugares del mundo tenían eso. Y ni hablar también de que tenían literalmente personas vivas en las exhibiciones, tenían tipo aborígenes de distintos lugares, tenían pigmeos, tenían miembros de tribus, Claro. familias enteras. Bueno, De hecho, En Argentina tuvimos en un museo. exactamente, Tuvimos en un en el museo museo, al último, hasta el último, no me acuerdo si era un Quilmes o no sí, me en el acuerdo. Museo de La Plata. De hecho, Se vivían en suicidó, el ¿no? museo, el último se saltó del techo del museo. Eh, Teníamos un indio en un museo. Otro famoso fue en Estados Unidos, Otavenga, que era un pigmeo, Mm. que lo llevaron de joven y él vivió. Y es horrible decirlo, si lo tuvieron en un museo, en un zoológico, literalmente en una jaula, vestido con taparrabo, con la lanza, y para que no esté solo, que le metieron en la jaula un chimpancé Oh, y un loro, si no me equivoco. Y después, bueno, fue liberado todo con los movimientos antiesclavitud y eso, y vivió en Estados Unidos mucho tiempo y después intentó volver a su país y descubrió que habían masacrado a todos a todos los los que pigmeos. quedaban. Así que terminó muriendo, si no me equivoco, en Estados Unidos. Así que está Mm. muy relacionado todo el tema histórico con fósiles y este tipo de cosas. Ahora nos desviamos un poco humanos, pero Pero bueno, igual, de todas formas, sí, sí, son cosas que sucedieron y a que no lo sepan está bueno saberlo. De hecho, ahora pasamos a los agradecimientos. Gracias a todos los que empezaron a mirarnos, nos mandaron sí, mensajes, nos comentaron, se suscribieron. Acá vamos a agregar algo más. Si hay algo que de golpe les interesa y quieren que investiguemos sobre algo porque les copa, porque lo saben o porque no lo saben y quieren saber algo, mándennos. En algún momento tranquilamente podemos hacerlo. Requerirá un poquito de investigación, pero bueno, para eso estamos. Nos gusta hacerlo. Algunas cosas las sabemos, otras no. En esta investigación yo creía que los dos sabíamos absolutamente todo sobre estos dos temas y me di cuenta que no. Me di cuenta que había mucho más de lo que creía. En algún momento me gustaría también hablar un poquito más de Roy Chapman, por ahí dedicarle sí. algo, porque también, de vuelta, a ver, es Indiana Jones, de verdad. El tipo era Indiana Jones de verdad, Sí, no, sin la campera de cuero. No, no era de cuero la de. sí, sí, una cámara de cuero indiana, y sin látigo. Claro. Pero, No sabemos. pues, bueno, hay que ver qué le gustaba a la señora Chapman, que fue parte también, medio era como la productora Claro. de Roy y de las expediciones. Eran ahí era una pareja de exploradores, pero bueno, todavía estamos. Ya no estaban en jaulas, pero las mujeres no tenían ese lugar todavía en el Sí. mundo. Una mujer científica. Eh, no muchos años antes, en Argentina. No, al mismo tiempo, ¿qué estoy diciendo? Al mismo tiempo, en la psicología, esto es de verdad, tipo psicólogos de verdad, Sí. en Argentina, después, esto es un dato que lo voy a buscar y lo voy a poner con nombre y apellido porque merecen escracho, las mujeres eran comparadas con las bestias. Sí. Porque eran irascibles, porque esto, porque el otro. Tipo una mujer al mismo tiempo, mientras acá tenías una explorando el mundo, con el marido medio por izquierda, pero bueno, las mujeres acá en Argentina eran bestias, todavía. Las mujeres no le dejaban andar a caballo, en el sentido de cómo anda una persona normalmente a caballo. Este es el caballo y las dos piernas, una pierna de cada lado. Bueno, las mujeres no podían hacer eso porque supuestamente se les podía caer el útero. Ciencia. Entonces, claro, entonces si ustedes ven imágenes de 1800, de mujeres andando a caballo, las dos piernas iban de un Decote. solo lado, Decote. iban, iban de coté así, Sí. así tipo sentadas, Eso se trasladó no podían. incluso a motos, bicicletas. Eso fue. Siguió Sí, sí, durante un sí. tiempo.
Así que lo mismo, que había asiento para hombres y asiento para mujeres. Esto, todas esas cosas bellas de las mujeres a través de la historia. Y los hombres que hacían ese tipo de declaraciones. Y algunos la siguen haciendo. Sí, olvídate. Hola a nuestros fans de Afganistán. Claro. Bueno, creo que eso es todo. Tocamos un poquitito de todo hoy, ¿eh? Sí, sí. Hemos Interesante. hablado de cíclope, útero, elefante. ¿Qué más se puede pedir? Whisky, Necrofilia. ron, digo. Eso es Ya otro llegaremos. podcast. Eso es otro podcast igual. Pero Claro. bueno, es otro podcast de otra gente. Pero que a nosotros nos gusta mucho. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. De vuelta, gracias a todos. Mándennos lo que sea que quieran. Compartan, suscríbanse, Lo mismo etiqueten. si Esto tienen que... si dijimos alguna boludez durante el podcast, nos pueden poner abajo. Eso no es así. Puede No hay pasar todo el problema. tiempo. Todos Nosotros, los comentarios nos ayudan, así que y de hecho, de todos los lugares de donde está hecha esta investigación, está pegado abajo en los comentarios, perdón, en la descripción. Así que, sí. nada, puede estar mal la fuente, puedo estar mal yo, puedo haberme equivocado. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos, En la creo, próxima, claro, creo que el jueves que viene. Esto no sé ni cuándo lo subiremos. posiblemente. Hoy no sé ni qué Adiós. día es. Ah, oye.